Mire, quiero hacer una reflexión sobre Luis Fernando Díaz. Luis Fernando Díaz es motivo de orgullo. Mire, logró su título número 16 en su carrera, luego de obtener la Bundesliga con el Bayern Múnich. Y puede que esta temporada aún guarde más sorpresas, más títulos, sin ir más lejos, claramente la UEFA Champions League. Pero hay que hablar de un Lucho Díaz que se adaptó perfectamente al Bayern, un Lucho que supo dónde llegaba. Mucho se habló si era un retroceso, si era no era un buen paso ir de la Premier a la Bundesliga, del Liverpool al Bayern. Y yo creo que para el juego de Luis Fernando Díaz sirvió mucho. Lucho ha ido en constante crecimiento en su carrera, lo que obviamente hizo en Barranquilla, lo que luego hizo en el Junior. El saber esperar por parte de Junior y por parte de Lucho fue determinante para su carrera, creo. No apresurarse ante la primera opción de irse del cuadro barranquillero. Creo que eso le sirvió mucho a Luis Díaz. En algún momento se habló de una oferta de River, en algún momento se hablaron de otras ofertas, pero fue Porto el lugar donde Luis Díaz inició el periplo europeo y fue un lugar que se escogió muy bien, no es un lugar que se escogió muy bien. El paso por el Porto sirvió para madurarlo. Aún hubo cosas que logró potenciar y mejorar en Liverpool, pero ya daba muchos avisos de lo que se venía allí en el conjunto del Porto, que es un trampolín siempre para los colombianos, que rinden allí, los que rinden en Portugal, por lo general tienen un salto en su carrera. Y Luis Fernando Díaz lo aprovechó en Liverpool, una ciudad claramente especial, una ciudad que hoy aprecia y extraña mucho a Luis Díaz, pero que en el juego igualmente invitó al crecimiento de Luis Fernando. Entonces, yo sí creo que el Liverpool es el lugar donde vimos ya lo que podía y pudo e hizo Luis Fernando Díaz, conformando ese trío inolvidable con Mané, Salah, el juego que tenía ese Liverpool con Jürgen Klopp, que no logró la Champions en aquella oportunidad, recuerden esa derrota frente al Real Madrid, pero era un Liverpool que jugaba muy bien, incluso para mí un poco mejor que el que termina siendo campeón de la Premier con Slot. A mí me gustaba mucho más ese Liverpool, pero Luis Díaz era más determinante con Slot o no era más determinante, tenía otro rol en el equipo. Y eso también nos invita a pensar con lo que está pasando hoy en el Bayern Múnich, la construcción de juego que ha tenido Luis Fernando Díaz, el crecimiento como jugador que ha tenido Luis Fernando Díaz. Mire, el no solamente tirarse por esa banda izquierda y aparecer por allí, de hacer el enganche y rematar, no. Luis Fernando aparece por allí, aparece como nueve, es socio de Harry Kane, es socio de Olise, es socio de Nabri, es socio de la mitad de la cancha, es socio de los laterales. Él es un punto de inflexión dentro del Bayern Múnich. Debemos pensar cómo en la selección estamos explotando las virtudes de Lucho Díaz. Yo creo en el trabajo de Néstor Lorenzo, me ha parecido bueno. Yo creo que Néstor Lorenzo es un gran técnico para nuestra selección Colombia. La cuestión es que acá en el Bayern, y eso es algo que le pasa a todos los entrenadores, es que el Bayern es el día a día en selección, es llegar, bajarse del avión, entrenar 2, 3 días y jugar. En la Copa del Mundo vas a tener más rodaje, eso es absolutamente obvio y lógico. Pero yo siento que las virtudes de Lucho Díaz se puede, más que las virtudes, las responsabilidades, el acompañamiento a Lucho Díaz puede ser o se puede dar mejor dentro de la selección cuando ya él ha sido determinante y es determinante dentro de la selección. Es que a veces se dice, no, es que Lucho Díaz no aparece en los partidos importantes. Por favor, hay que revisar un poco el historial. Él aparece, él siempre está allí. Lucho Díaz, como todos, puede tener partidos buenos, regulares, malos, muy buenos, pero no hay que pensar o no se puede negar que Luis Díaz es un jugador clave dentro del esquema de Néstor Lorenzo y de la selección Colombia. Entonces yo sí creo que se puede acompañar, rodear responsabilidades, roles dentro del grupo, dentro del club núcleo de la selección, sobre todo del medio hacia arriba, para que Luis Fernando Díaz explote mejor sus virtudes y podamos aprovechar mejor a Luchito dentro de la selección. Yo creo que sí. Eh, Luis Díaz va a llegar en un momento pletórico a la Copa del Mundo. Es hoy nuestro referente, es hoy nuestra bandera, es hoy nuestro faro. No, es el no, no debe ser la selección de Lucho en el aspecto de cargar responsabilidades a él,
pero sí es la selección de Luis Díaz de cara a las ambiciones que tiene Colombia en la Copa del Mundo. No es la selección de James. No, señor. Creo yo que no debe ser así. Es la selección de Lucho. Y por ello debe acompañarse mejor. O debe potenciarse lo que se ha hecho bien. Más que eso. O sobre todo eso. Yo creo que Colombia tiene grandes aspiraciones en la Copa del Mundo. Ir paso a paso, ir día a día. Y Lucho Díaz es determinante para eso.